Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos. En este martes nos escucha como siempre la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago. Nos puede oír también en nuestra señal online www.radiosach.cl y también, por supuesto, escuchar los programas anteriores en la sección de podcast, ¿no? Digitando igual radiosach.cl/programas nos va a encontrar ahí con todos nuestros audios anteriores. Los quiero invitar a que estén atentos a la próxima inauguración de la nueva exposición que abre esta temporada 2018 en el Museo Histórico Nacional, que se va a llamar Hijos de la Libertad, 200 años de independencia, que está inspirado en este ideal, ¿no?, de la libertad y todo lo que la libertad nos haga reflexionar. Abre el próximo 5 de abril y va a estar por aproximadamente 3 meses abierta al público. El día de hoy vamos a conversar de historia, vamos a conversar de una investigación particular que nos lleva al mundo de la literatura, al mundo de los libros. Este proyecto se llama Rastros Lectores, se está realizando con los libros que hay en el Archivo Central Andrés Bello. Y bueno, está buscando como esta vida privada de los libros, por así decirlo, ¿no? Estos lectores y los rastros que van dejando en el libro, escritos, boletos de micro, poemas, una infinidad de cosas que se pueden encontrar en los libros que hay resguardados ahí en el archivo Andrés Bello. Nos van a acompañar las investigadoras a cargo. Ellas son Ariadna Biotti y Camila Plaza, son del área de investigación patrimonial del Archivo Central Andrés Bello. Antes de empezar a conversar con Ariadna y Camila, los voy a dejar con música para luego empezar con esta entrevista.
Ya están conmigo aquí en el estudio Ariadna Biotti y Camila Plaza del Archivo Central Andrés Bello. Ellas son las investigadoras de Rastros Lectores, este proyecto que busca los rastros, las huellas que han dejado los lectores en los libros que están resguardados ahí en el Archivo Andrés Bello. Bienvenidas, gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico aquí en Radio USACH. Bueno, muchas gracias a ti, Rocío. Estamos muy contentas las dos de estar en esta hermosa radio, en esta preciosa universidad. Sí, muchas gracias. Sí. Un gusto que estén aquí. Antes de empezar a conversar el proyecto en sí, vamos poniéndole contexto, ¿no? ¿Qué resguarda el Archivo Andrés Bello para ir entrando en este mundo en el que ustedes se han sumergido? Bueno, te contamos que nosotros, tal como nos presentaste, venimos del Archivo Central Andrés Bello. De la Universidad de Chile. De la Universidad de Chile, tan pública como esta pública Universidad de Santiago. Sí, sí, por eso es un honor estar aquí. Claro. Contarte que, bueno, el Archivo Central es el núcleo patrimonial de la Universidad de Chile, donde tratamos de pensar críticamente la realidad en la cual nos ubicamos y que nos hace pensar por ello de forma histórica, de forma tal que nosotros consideramos que el archivo, más que un reservorio de grandes saberes, es una interrogante constante. ¿Sí? Vivimos el archivo, lo vivimos intensamente como una pregunta, con preguntas que nos surgen, con intereses que dan cuenta de nuestra realidad presente. Y en ese sentido es una institución en constante cambio, claro, que ha tenido una historia bastante larga, que remonta en primer lugar, digamos, a algunos hitos del siglo XIX. Claro, son los materiales que se conservan en el archivo responden a esta historia que nosotros hemos marcado a través de 5 hitos que le llamamos hitos fundacionales o de los mitos de fundación de nuestra institución, y que estaría dado por una primera etapa por una serie de bibliotecas y libros que se juntaron en lo que se llamó el Gabinete de Lectura de Ignacio Domeyko en el Instituto Nacional entre 1842 y 1853. Ese sería como este primer reservorio bibliográfico del que estaría compuesto el Archivo Central de Andrés Bello, y que en algún momento pasa a manos de lo que en ese momento era la Universidad de Chile. Un segundo hito de esta historia de los mitos fundacionales de nuestra institución tiene que ver con el año 1929, con la destrucción de esta biblioteca que se había estado juntando, que ahí Ariadna puede explicar mejor las razones que hubo de esta dispersión de libros. Bueno, hay ciertas cosas que ocurren en Chile. Como una historia repetida, parece. Sí, los ñuñoy no lo conocemos tan bien, pero se destruyen cosas, se destruye el patrimonio. Y bueno, para que nos ubiquemos, esta historia que nosotros estamos contando se ubica en la calle Arturo Prat con la Alameda. Justo en la esquina, hoy día hay un monumento que es el de los hermanos Amunátegui. Bueno, en ese lugar antes había una iglesia, que era la iglesia San Diego, por eso la calle se llama San Diego. La de atrás. Claro, en ese momento se llamaba Nueva San Diego, lo que hoy día corresponde a Arturo Prat. Esa iglesia se transformó a finales del siglo XIX, yo diría más o menos 1880, en una biblioteca compartida por el Instituto Nacional y la Universidad de Chile. Era una iglesia que se transformó en biblioteca. Esta iglesia era del siglo XVIII. Era la iglesia, todo este territorio además era franciscano. Los franciscanos lo donaron al Instituto Nacional para que se formara el Instituto Nacional, que después crea la Universidad de Chile. Se habilitó, se compraron cosas, se compró estantería, fue muy finamente ornamentada, hasta que por una decisión que tomó el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se demolió repentinamente en el año 1929 esta biblioteca. Ese nosotros lo calificamos como uno de los el primer gran crimen cultural del siglo XX que se hizo. Y se destruyó esta biblioteca, los libros quedaron en el suelo. Uno de los relatores señala que la gente los tomó y empezó a vender. Desde ese momento, si tú ves hasta el día de hoy, ese lugar es característico. San Diego, la calle de la venta de libros, ¿no? Sí. Así que ahí tenemos uno de los hitos que recordamos con preocupación y tristeza, pero al mismo tiempo lo tenemos presente
para comentar también que el año 36 entonces se funda la Biblioteca Central de la Universidad de Chile, que funcionaba en la Casa Central, que era el Palacio de la Universidad, y en la cual, este lugar reúne un montón de colecciones que fueron llegando. A nosotros nos ennoblece decir que nuestro archivo se ha constituido fundamentalmente de donaciones. Entonces, una primera gran donación la recibimos en el 54, cuando Neruda regaló su biblioteca personal, alrededor de 5.000 libros con 2.000 caracolas aproximadamente. Tenemos un montón de otras colecciones de otros intelectuales, sí, de académicos y académicas de la universidad que también han ido con el tiempo donando sus bibliotecas personales, sí, además del fondo general, que es el fondo de uso como de acopio general del material bibliográfico que se usaba en ese entonces para los estudiantes universitarios. Sí. Y en ese sentido, este hito del año 36 también es bien interesante, porque justamente el rector que reabre esta biblioteca central es Juvenal Hernández, que también dentro de este relato de la institución del archivo es el momento en donde la universidad se abre a las capas medias, a los hijos de los funcionarios, a las clases medias, que eran sujetos que antes habían estado un poco marginados o bastante marginados en el fondo del espacio universitario. Sí. Bueno, con todo lo que nos van contando, es riquísimo el patrimonio, sí, ¿no?, que hay en el Archivo Central Andrés Bello. Con todo esto que uno pudiera estar investigando toda la vida, ¿cómo llegan a organizar el proyecto de Rastros Lectores? ¿Cómo delimitar, vamos a buscar por ahí, o qué fue pasando, qué fueron encontrando ustedes que dijeron, bueno, vamos a tener que dedicar un proyecto exclusivo a ver estas huellas que han dejado los lectores en los libros? Bueno, justamente como el desarrollo de los tiempos y de las interrogantes nos ha ido llevando a conduciendo, digamos, casi naturalmente, o quizás no natural es la palabra, pero quizás espontáneamente, a ciertas preguntas. Tal como te contaba, el archivo tiene varias etapas. Una es la última, digamos, en el año 2007, cuando asume la dirección Sonia Montesino y luego la actual directora Alejandra Araya. Comenzamos nosotros a pensar qué es el archivo. Y eso significa abrirlo mucho más a otras nociones, a otras preguntas, a otras interrogantes, a una idea de archivo que es mucho más que es pensar que el archivo como una interrogante ilimitada, que avecina nuevas preguntas, que encuentra eco de otra manera en la actualidad también, que nos hace pensar en la relación que tenemos con los muertos como algo normal, como algo natural, que están ahí, que nos interrogan, nos preguntan, y por eso también quizás en ese transcurso de esa reflexión y por un contexto nacional e internacional, nosotros empezamos a ver los libros de otra forma y empezamos a darnos cuenta que los libros no son objetos como donde los cuales ir a buscar la información como un reservorio, sino que son objetos muchísimo más complejos, donde se amalgama la complejidad de la lectura, la complejidad que está inserta dentro de un objeto, pero los también usos, las interpretaciones que ha tenido. Y en ese sentido, el proyecto, como la reflexión que empezamos a tener con los libros y los hallazgos que empezamos a encontrar, papelitos, presencias, anotaciones, nos empezó a generar la inquietud por conocer qué funciones cumplían estos libros. No sea solo transmitir un mensaje textual. Hay veces que los libros sirven para guardar cosas, que funcionan mucho más como objetos. A veces que son arte también. Entonces, en ese sentido, hemos ido como desarrollando esta inquietud por conocer los libros de otra forma. Claro. Y además que, a propósito de este relato que tiene que ver con esta historia como institucional del archivo, nosotros en esta idea de revisar, de volver a mirar esta historia, este relato, nosotros tuvimos la inquietud y la intención también de dejar de mirar tanto la historia de la institución como la historia de las grandes instituciones y de sus grandes figuras, y empezar a concentrarnos más en los sujetos y sus prácticas.
Y en ese sentido los rastros empezaron a ser como un espacio desde el cual empezar a descubrir a aquellos hombres y mujeres, estudiantes, académicos también, pero no desde sus nombres y apellidos, sino como desde este sujeto que a lo mejor es anónimo, pero que ha pasado por la universidad y ha sido parte también de esta historia y de la construcción de la universidad pública del país. Entonces, en ese indagar empezamos primero como bastante exploratoriamente, ¿cierto? Sí. Y primero fue bien exploratorio. ¿Se pusieron como un límite desde tal año en adelante? O Al principio no, al principio tuvo, Ariadna podrá explicar mejor las influencias más como teóricas y de la historia del libro que tiene este proyecto, pero la primera etapa fue el año 2016 y el año 2017 a través de la experiencia de pasantías, especialmente, que el archivo tiene un programa de pasantía de trabajo con estudiantes de pregrado y posgrado en algunos momentos, y con ellos empezó esta búsqueda más exploratoria. Entonces nosotros les explicamos el proyecto, Ariadna ahí les hizo unas clases sobre historia del libro, historia de la lectura, los situamos un poco como en el marco teórico de dónde está situado esta investigación, y los mandamos al Fondo General a buscar rastros, como unos investigadores. Era como un astronauta en el universo. Sí. Pero al principio fue así, ahora lo hemos ido un poco más acotando. Como para que nos hagamos una idea de estos astronautas perdidos en el universo de los libros, de ¿cuántos miles de libros estábamos hablando? El Fondo General, ¿cuántos tendrá? Bueno, tenemos ingresado al catálogo 150.000 registros. Sí. Y el fondo debe tener una gran parte, la mitad debe ser el Fondo General. Bueno, aproximadamente 70.000 libros. Y luego de contarles a estas pasantes un poco, los lanzaron a este océano de libros, sí. Y de ahí hay que sacarlos todos, ¿cómo revisar todo? O por cosas tan fáciles como de me gustó el lomo, de acá. Claro, por eso al principio fue bien como aleatorio y azaroso la exploración. Fue una investigación que en esta etapa, ahora de hecho estamos en el proceso ya como de darle un marco, de establecer un corpus más acotado, que sí. Decidimos aquí con Ariadna que sea la colección Universidad de Chile para hacer justamente este contrapunto, porque esa es como una de las colecciones más institucionales, es una de las colecciones que en teoría, y ahí es donde nosotros también queremos ver qué es lo que hay específicamente, pero alberga toda la producción académica e intelectual de la universidad. Sí. Sí, al principio fue, tal como explicaba la Cami, que fue una búsqueda mucho más azarosa, muy experimental, digamos. Muy experimental. Nosotros, nuestra premisa de pasantía es como dejar este modelo de infantilizante donde todo tiene que estar dicho, donde todo tiene que estar dado, donde todo tiene que estar pauteado. Buscábamos como fortalecer las propias experiencias de cada uno. En ese sentido fue, yo creo, una rica experiencia pedagógica también, y para ambas partes, para el archivo y para sus pasantes. Ahora nosotros, tal como te contaba, estamos un poco más focalizados en el tema espacio, y estamos trabajando con una sala que es un espacio bien interesante porque tiene un mobiliario agustino, sí. Precioso, de tradición alemana, con unas escaleras de caoba, que ya me gustaría poder relatarlo bien, porque es muy bonito. Sí. Y estamos tratando de ver ahí qué idea también de universidad se plasma en esta claro. Sala, porque es una sala que lleva el nombre de la universidad, que ha tenido distintas interpretaciones. En un primer momento era para albergar así como a los grandes maestros de la universidad. Hay muchos libros de Andrés Bello, de Vicuña Maquena, y de a poco nosotros la hemos estado interviniendo con otras colecciones. Ahora, por ejemplo, ahí está albergada las colecciones de Hernán Ramírez Necochea, que fue este gran historiador marxista, que fue profesor del Instituto Pedagógico. Recibimos su donación el año pasado y queremos también que sigan llegando las donaciones a ese lugar. Entonces prontamente esperamos otra, que es al parecer la de Juvenal Hernández. Entonces tenemos ahí dos visiones de la universidad, una más conservadora, otra más rupturista, y esta idea también de explorar así, digamos, como considerar los espacios
en esta visión también de estudiar la historia del libro nos interesa mucho también dónde están ubicados y por qué las colecciones se ordenan de la forma en que se ordenan. Porque el orden de los libros también dice. Ahí nosotros en este proyecto nos hemos ido interrogando varias cosas. Y una de las cosas, por ejemplo, tiene que ver con nuestra propia forma de leer. Sí. Por ahí nos damos cuenta, bueno, ¿cuántas veces has rayado tú tus libros? ¿Cuántas veces lo he rayado yo? Lo mal que nos sentíamos a veces, hoy rayé el libro, sí, pero... El otro día le comentaba a Ariadna que desde que estoy trabajando con ella en este proyecto, me siento menos como culpable o de alguna manera de rayar mis libros. Bueno, es que más ahí Diego Yago. Ahí tiene que ver las épocas, no sé, sí, ¿no? En unas en que el libro era sagrado y tenía que durar para siempre y era además un bien común, no privado. Sí. Claro, yo por lo menos siento que es impensable no rayar los libros, ¿no? Marcarlo, rayarlo, sí. doblarle la hoja, sí. O sea, apropiarse. Exactamente. Justamente, de hecho, una de las cosas que hemos conversado es que los lectores que podemos observar por ejemplo, lo que vimos en el Fondo General en esta exploración bien azarosa, o lo que hemos podido observar hasta ahora es que nuestros lectores son bien como ordenados, sí. Son lectores formados. Se nota que es la formación universitaria, como tímidos, son tímidos, prudentes, como hacen una marquita así, sí. Al ladito. Sí. ¿Y el origen de estos libros ustedes lo han podido rastrear? ¿Si eran de ellos? ¿Si los ocupó más de alguna persona? Hay libros de la vida del libro en sí. Sí. ¿Cómo se puede saber algo más? Bueno, nuestros libros proceden, algunos, del Instituto Nacional. Sí. Algunos fueron adquiridos por el Instituto Nacional, en especial vienen de la colección Gregorio Beche, que era un bibliófilo del siglo XIX. Hay otros libros que vienen del Instituto Pedagógico, hay algunos otros libros que, como te explico, son donaciones, hay algunos libros que están marcados como Biblioteca Central, hay otros libros que son donaciones de profesores a la universidad, entonces ahí tenemos como distintas procedencias también. Hay una serie también como de tecnologías del libro, que podríamos decir, que están presentes también. Por ejemplo, hoy día es desconocido para los alumnos cuando les mostramos, o para la gente que visita, los más jóvenes, un fichero. Por ejemplo, algo que yo ocupaba en mi infancia, que era esto de buscar cómo abrir un cajón, buscar, rellenar una papeleta con el número y esa caja con libros, ordenar alfabéticamente. Entonces hay cosas que, y por ejemplo dentro del libro también está, a veces venían como unas papeletas donde está anotado el nombre. Claro. ¿Quién lo ha sacado, ¿no? Y cuándo tenía que devolverlo. Sí. Ya eso hoy día, todo eso hoy día lo cumple una función, lo cumple Internet de toda esa función. Claro. Entonces por ahí también podemos explorar, digamos, quiénes fueron. Pero en general lo más interesante de todo yo creo que es explorar esto de que en general no sabemos quiénes son. O sea, y tampoco yo creo que es nuestro objetivo decir fehacientemente quiénes fueron, sino ir un poco más allá. O sea, no apropiarnos de su identidad como que fuera una propiedad de nosotros, sino complejizarlo mucho más, saber qué sentidos tenían, qué funciones cumplían, a qué sensibilidades llegaban esos libros. Claro. También. En el fondo estamos apostando por una investigación que es totalmente interpretativa. O sea, muy poco práctica. Súper poética. Muy poética. Bueno, es como romántica, a los que nos gustan los libros nos parece muy linda y nos hace mucho sentido además, y nos sentimos interpretados por estos lectores que pueden haber unos hace 100 años. Bueno, ahí ya nos van a ir contando más de esto que han ido descubriendo. Las quiero invitar a escuchar música. Vamos a hacer una pausa también. Hoy día están conmigo Ariadna Biotti y Camila Plaza del Archivo Central Andrés Bello. Ellas son parte del área de investigación patrimonial y están realizando este proyecto que se llama Rastros Lectores. Vamos entonces con la música y ya seguimos con esta conversación.
Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En Simple Texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la Música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública.
Continuamos conversando de los rastros que han dejado los lectores en los libros que hoy resguarda el Archivo Central Andrés Bello. Me acompañan esta mañana Ariadna Biot y Camila Plaza, quienes están a cargo de esta investigación que estábamos hablando en el anterior bloque. Bueno, se trataba de algunos lectores un poco más tímidos. Hablábamos también de esta intimidad que se tiene con el libro, o de los usos que cada uno le da al libro. Yo les quería preguntar qué es lo que les ha llamado más la atención de lo que han encontrado, porque se han encontrado ahí obviamente con cosas, no sé si anotaciones, si papelitos extras, si subrayados. Hemos encontrado cosas bien interesantes, yo creo que bien curiosas, o sea, como dentro de esta prudencia de nuestros lectores tan prudentes, hemos encontrado, por ejemplo, los poemas, como canciones, pequeñas cartitas, anotaciones que de repente yo imaginaba que podía ser una quinceañera escribiendo unos poemas cortitos. También hemos encontrado pequeños volantes, hay fotografías también que se intercalan, pedazos de pintura también, y en general, pero claro, la apuesta también es lo que encontramos, por ejemplo, calendarios también, gente que también como que van discutiendo con el libro, entonces van rayando, hay anotaciones alrededor. Claro, como que pelean con el libro. Claro. Sí. Hay lectores peleadores también. Sí. Se expresan de distintas formas, pero en general el rastro tiende a ser como muy pequeño. Sí. O sea, tiende a ser como una marquita, una cruz acá, pequeñas o anotaciones con lápiz mina como para que después se borre. Así como en general es como tímido, es como gente que está pensando mucho también, va a venir otro, no quiero que esto interfiera, Claro. Es prueba de educación no hacerlo. Pero también nosotros apostamos a pensar, bueno, esto no es la única forma de ser educado. Y eso lo sabemos porque hay otras investigaciones de amigos de nosotros que han trabajado en el mundo colonial o el siglo XIX. Como te comentaba, esto ya se viene haciendo antes. En la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica han hecho proyectos rastros lectores. Nuestro amigo Francisco Burdile lo está haciendo también, Virginia Reoseco también lo ha desarrollado. Entonces ellos han encontrado otros lectores, otros tipos de lectores también educados que rayaban el libro enormemente. O sea, para el mundo colonial sobre todo, los rastros son riquísimos porque ellos además dan la impresión de que el libro estuviera vivo. Entonces en vez de poner el nombre, por ejemplo, ahora desde el siglo XIX en adelante, que uno pone su nombre en el libro como para decir que esto me pertenece, los lectores en el mundo colonial ponen soy de tanto. Entonces el libro existe y además es como un ser que habla, se expresa. Sí. Y a veces también le borraban y ponían soy de otra persona. Entonces como que el libro fuera como una entidad viva, ¿sí? A diferencia de nosotros, que es mucho más como respetado, y por eso nos cuesta mucho más encontrar a este lector, digamos, si no implícito latente dentro de cada libro. Me quedé pensando, perdón, en lo que decía Camila, de esto de discutir con el libro, ¿no? Porque uno como que recibe lo que dice el libro como ya a una distancia de que la persona primero tuvo la posibilidad de publicar un libro. Entonces ya eso genera una distancia entre lector y escritor que uno, claro, con mucho respeto recibe la palabra, tenga o no razón. Entonces esta apropiación de escribir, que uno está o no de acuerdo con lo que ahí se dice, me parece fantástica, ¿no? Sí. Sí, y a propósito de lo que estaba hablando Ariadna, yo creo que es importante recalcar este como contexto en el que se sitúa el proyecto de rastros lectores. Hay algo así como un estado de la cuestión en términos como de ciertas discusiones de la historia del libro y de la lectura, que yo creo que a mucha gente la ha llevado
a hacerse preguntas similares. A propósito, la exposición que el año pasado se hizo en la Recoleta Dominica, que se llamaba Mira lo que hay dentro de este libro, era como la misma idea, y nosotros de hecho tuvimos la oportunidad de ir a una visita con los pasantes que estaban buscando los rastros en esta cosa media astronómica en la que los lanzamos a navegar entre los libros. Y yo además tengo el privilegio de estar participando junto con Francisco Burdile y Dina Camacho en un proyecto FONDAT de investigación patrimonial que está situado en la Biblioteca Nacional y que se llama Huellas de Manipulación, y que también va en estas mismas líneas de preguntas sobre los posibles usos. Es una investigación que tiene un carácter más exploratorio, que busca en el fondo tener como resultado un catálogo con las miras de una puesta en valor patrimonial de este tipo de huellas, especialmente porque el proyecto surge a partir de la investigación de magíster de Francisco Burdile, de magíster de literatura, y él trabajó justamente con libros coloniales que están en la Sala Medina de la Biblioteca Nacional, y ahí se ve otro lector, hay flores, pedacitos de pelo, dibujos, es una relación muy diferente con la que uno puede percibir ahí en esa época. Entonces justamente esta como hipótesis que se maneja desde los estudios del libro, de que en el fondo hay algo así como una cultura del libro que uno puede desprender y aprender y mirar y reconocer en distintos contextos. En ese sentido, las preguntas que nos estamos haciendo en el archivo tienen que ver con mirar el contexto de nuestra universidad, de los sujetos que pasaron por acá, que constituyeron también a la universidad pública del país. Sí, como subrayar también que existe, como lo que decía anteriormente, todo un contexto nacional e internacional donde estas preguntas no son nuevas, pero sí tienen que ver con una necesidad en común que estamos buscando, que yo creo que los chilenos y los latinoamericanos necesitamos saber, y de encontrar, digamos, nuevas respuestas para nuevas preguntas que den cuenta mucho más de los sujetos, de las personas, que de estas grandes estructuras. Yo creo que hoy día la academia está, digamos, tensionada también por eso, por una sociedad que está buscando otras cosas. Y que nosotros, bueno, el archivo se siente en la obligación también y en el deber también de buscar o de dar espacio para esas nuevas inquietudes. Ese es nuestro trabajo y nuestro privilegio, digamos. Sí. Nos queda poquito tiempo y yo quería ir a esta actividad que van a tener próximamente para el Día del Libro. Bueno, hay, ¿no?, en 2 fechas que tiene que ver con un seminario, ¿no? Sí. A propósito de rastros lectores. Bueno, les contamos y les dejamos la invitación a este seminario que se va a realizar el 23, 24 y 25 de abril. Eran 2 días, pero tuvimos una convocatoria tan exitosa. Es un seminario internacional sobre el libro en América Latina. Tiene justamente el nombre de Rastros Lectores. Es un seminario abierto donde van a venir investigadores de distintas partes del continente. Viene Marina Garone, que es una de las grandes investigadoras mexicanas, media mexicana y media argentina. Viene Ana Uch, viene Kenia Bello, va a estar también José Luis de Diego, que es un destacado investigador argentino, profesores brasileros, uruguayos. Todos van a dar de cuenta, digamos, de los mundos del libro. Nuestra convocatoria fue bien amplia para tratar justamente de abarcar la complejidad que tenía el libro, y esperamos que sea una instancia muy rica. De paso, quisiera también invitarlos también a que conozcan el archivo y en la Sala Museo Gabriela Mistral con la exposición Momento Constituyente, que va a estar abierta todo este año y que está abierta de martes a viernes de 10 a 5. También es gratuita y abierta a todos. Saliendo del Metro Universidad de Chile, van a encontrar, por así decirlo, como a un costado, ¿no?, sí, de la Casa Central de la Universidad de Chile, sí, el archivo Andrés Bello. ¿Y el seminario va a ser ahí mismo? ¿Dónde va a ser? ¿Va a ser abierto a todo público? Sí, solo... Sí. El seminario es en la Sala Domeico de la Casa Central. Va a ser durante toda la jornada de esos 3 días.
algo que yo quisiera decir al respecto, que me parece muy importante con respecto a la convocatoria que se hizo y que creo que tiene relación con el alto interés que generó de participar, es que esta apuesta, esta reflexión sobre la historia del libro desde América Latina. Porque muchas veces pasa que estas corrientes o escuelas historiográficas se han convertido en algunos espacios como en alguna suerte de chaleco de fuerza para las investigaciones americanas, en donde tendemos los investigadores a tratar de encontrar aquí en estos contextos lo que pasó allá, sí. y traer como modelo de investigación teóricos, claro, y un poco como llevar nuestra experiencia a la fuerza, hacerlo calzar con estos marcos. Y yo creo que es sumamente relevante que la convocatoria de este seminario haya quedado muy en evidencia y que haya sido muy potente la invitación y el desafío a pensar el libro, pero bajo la experiencia latinoamericana. Sí. Nosotros nos planteamos, digamos, desde este seminario justamente la pregunta de saber qué tipo de complejidades y de interrogantes, si existirían un tipo de preguntas y de complejidades propias sobre historia del libro o de los mundos del libro desde el mundo latinoamericano. Es como explicaba Camila, es decir, es tratar de preguntarse si existe algo que nos vincula. Nosotros creemos que sí, porque el continente está cruzado por una realidad, digamos, por ciertas realidades en común que están marcadas primero por la colonización permanente. Sufrimos, somos objetos de la colonización desde el siglo XVI hasta la actualidad, si vamos más en perspectiva, y tenemos ciertos lenguajes en común. Entonces creemos que podemos dialogar y que es muy interesante que nos abramos, digamos, a nuestra realidad, a veces chilena, tan como cerrada entre nosotros, a conocer y a explorar, digamos, también con hermanos latinoamericanos que vienen desde otros puntos del continente y han venido para acá justamente a conversar con todos juntos, digamos, en un diálogo académico, pluralista y respetuoso como el que tratamos de sostener. Bueno, entonces 23, 24 y 25 de abril ahí en la sala Domeico de la Casa Toda Central. la información en la página web del archivo, en las redes sociales, tanto del Archivo Central Andrés Bello como de Sala Museo Gabriela Mistral. Ahí a consultar, entonces, y a mí si me preguntan les daré esos mismos datos. Ariadna, Camila, gracias por haber venido a compartir el proyecto en el que están trabajando de Rastros Lectores con nosotros aquí en el programa. Bueno, yo quisiera darte muy especialmente las gracias de nuevo, y también quisiera agradecer a nuestro equipo, a todo el Archivo Central Andrés Bello, y en especial a nuestros compañeros del área de investigación patrimonial, a Tomás Cornejo, que es un gran colega, compañero, historiador también, seco que nos motivó, digamos, a llevar adelante este proyecto. Él empezó, de hecho, con la idea de interpretar al archivo, de mirarlo como un todo. A nuestras compañeras Natalie Calderón, a Andy, a los compañeros también que están en las demás áreas que hacen posible que nosotros podamos estar aquí compartiendo con ustedes este proyecto. Bueno. Sí, todos trabajamos, somos un círculo, como dice Ariadna, somos un círculo. Éxito con el proyecto. Nos vamos a despedir con música, nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, a partir de las 11.
Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.